¿Sabías que hay momentos en los que barrer tu casa puede abrir puertas espirituales que nunca deberían abrirse? Aunque parezca una simple costumbre doméstica, la Biblia nos enseña que no todo acto cotidiano está libre de implicaciones espirituales. En Eclesiastés leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo, aunque conocido, revela una verdad profunda. Incluso las acciones más pequeñas deben alinearse con el orden divino. Hoy exploraremos por qué ciertos horarios no son apropiados para barrer y cómo hacerlo en el momento equivocado puede estar relacionado con desorden espiritual, pérdida de bendiciones e incluso ataques invisibles del enemigo. Mostraremos cómo discernir los tiempos correctos según la sabiduría bíblica y qué revela este acto aparentemente inofensivo sobre el ambiente espiritual en tu hogar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en los detalles más cotidianos? ¿Alguna vez has sentido que algo en tu casa no está en orden, aunque todo luzca limpio y organizado? Como si, a pesar de haber barrido cada rincón, hubiese una inquietud en el ambiente, una sensación de peso espiritual difícil de explicar. Muchas veces atribuimos estas sensaciones a simples emociones, al cansancio o incluso al clima. Pero, ¿y si te dijera que hay momentos en los que barrer, aunque parezca inofensivo, puede convertirse en una acción que no solo limpia el polvo, sino que mueve energías que deberían permanecer quietas? En la palabra de Dios, aprendemos que no todo tiene el mismo efecto si se hace fuera de su tiempo. En Eclesiastés se nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta afirmación no solo habla de grandes decisiones o de ciclos de vida, también se refiere a los actos cotidianos que, cuando se hacen fuera del orden divino, pueden generar consecuencias invisibles, pero profundas. Desde tiempos antiguos, las culturas han hablado sobre la importancia de respetar ciertos horarios para realizar labores del hogar, especialmente aquellas que implican movimiento, limpieza o desplazamiento de elementos. Pero mientras muchos interpretan esto como superstición o tradición vacía, lo que pocos saben es que en la Biblia encontramos indicios claros de cómo el desorden en lo físico refleja, y a veces provoca, desorden en lo espiritual. En 1 Corintios se nos exhorta: pero hágase todo decentemente y con orden. Esta es una instrucción directa no solo para lo que sucede en el culto o en la iglesia, sino también para lo que ocurre dentro de nuestro espacio más íntimo, el hogar. Cuando se barre en un horario inapropiado, como entrada la noche o en momentos donde la quietud espiritual debería reinar, no solo se está yendo en contra del descanso físico que Dios estableció para el ser humano. En 1 Corintios se nos exhorta: pero hágase todo decentemente y con orden. Esta es una instrucción directa no solo para lo que sucede en el culto o en la iglesia, sino también para lo que ocurre dentro de nuestro espacio más íntimo, el hogar. Cuando se barre en un horario inapropiado, como entrada la noche o en momentos donde la quietud espiritual debería reinar, no solo se está yendo en contra del descanso físico que Dios estableció para el ser humano, sino que también se puede estar desconectando de la sensibilidad espiritual que protege el hogar. El cuerpo necesita descanso, pero el alma también. Y cuando interrumpimos ese orden con acciones que deberían haberse realizado bajo la luz del día, lo que se genera es una especie de rompimiento del equilibrio espiritual que Dios ha diseñado. No es casualidad que el mismo Creador estableciera un tiempo específico para crear, otro para bendecir y otro para reposar. En Génesis leemos: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Si Dios mismo respetó el tiempo de descanso, ¿por qué nosotros creemos que no importa realizar tareas físicas
en horarios inapropiados. Imagina que estás barriendo a medianoche. El silencio reina, todos duermen, pero tú decides tomar la escoba y mover el polvo, tal vez por ansiedad, por costumbre o por falta de tiempo durante el día. Lo que estás haciendo, sin saberlo, es romper con un principio espiritual. Estás activando movimiento físico en una hora donde espiritualmente deberías estar quieto, discerniendo, orando o descansando. En Mateo, Jesús le dice a Pedro: «Así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Estas palabras no son solo una queja por falta de compañía, son una advertencia sobre lo que ocurre cuando no discernimos el tiempo espiritual en el que estamos. Muchas personas no comprenden por qué sus casas se sienten pesadas al anochecer, por qué se llenan de insomnio, discusiones o inquietud espiritual. Lo han probado todo. Limpian, ordenan, rezan, decoran, pero no se dan cuenta de que el problema no está en qué hacen, sino en cuándo lo hacen. Al barrer en un horario equivocado, no solo remueves polvo, sino que alteras el estado espiritual del hogar. En Marcos, Jesús habla del reino de Dios diciendo: «Duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo». Este versículo muestra que hay procesos invisibles que Dios establece en la oscuridad, durante el descanso. Barrer durante esos procesos puede simbolizar, sin que lo sepas, que estás interrumpiendo lo que Dios está tratando de hacer en lo secreto, profundamente todas las noches, incluso pasada la medianoche. Decía que solo en ese momento podía encontrar tiempo para sí misma. Sin embargo, también era una mujer constantemente afectada por angustias nocturnas, sueños turbios y una sensación persistente de agotamiento espiritual. Fue hasta que un pastor le habló sobre el principio del orden y los tiempos espirituales que entendió que parte de su malestar no venía del desorden exterior, sino del movimiento inadecuado que ella misma provocaba en el espíritu. Decidió entonces ajustar sus horarios, reservando la noche para el descanso y la oración, y comenzó a ver cómo la paz volvía a su casa. Sus noches cambiaron porque su actitud ante el tiempo cambió. El enemigo no necesita una gran puerta para entrar. A veces, un pequeño descuido, una rutina sin discernimiento, puede ser suficiente. En Efesios se nos dice claramente: «Ni deis lugar al diablo». Esta advertencia debe tomarse en serio, porque muchos creyentes piensan que mientras oren y lean la Biblia todo está bien. Pero el enemigo es astuto, y su especialidad es operar en las zonas donde creemos que nada importa. Y es precisamente ahí, en lo doméstico, en lo aparentemente inofensivo, donde puede sembrar semillas de desorden. No es que barrer sea malo, es que hacerlo fuera de su tiempo, sin discernimiento, puede ser una expresión de una vida espiritual desconectada de la sabiduría de Dios. Barrer, espiritualmente hablando, es un acto que simboliza limpieza, purificación, pero también desplazamiento. Cuando limpias tu casa, estás retirando lo sucio, lo viejo, lo innecesario. Pero ¿qué haces con lo que desalojas? ¿A dónde lo diriges? ¿Qué entra en su lugar? Porque en el mundo espiritual no existen los vacíos permanentes. Todo espacio que se limpia necesita ser llenado. Y cuando limpias en el horario correcto, en alineación con Dios, lo que haces es preparar el terreno para su presencia. Pero cuando limpias sin orden, sin dirección, sin propósito espiritual, puedes estar dejando un vacío que se convierte en habitación para influencias que no provienen del cielo. El acto de barrer debe hacerse con oración, con conciencia, con gratitud y, sobre todo, debe hacerse en el tiempo correcto. Porque cuando respetamos los tiempos de Dios,
todo se alinea. En el Salmo Moisés ora: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta petición no habla solo de los años de vida, sino del entendimiento del momento. Saber contar los días es también saber en qué momento debemos actuar y cuándo debemos detenernos. El sabio sabe cuándo moverse y cuándo permanecer quieto. El necio, en cambio, actúa sin dirección, sin entender que cada hora tiene un diseño espiritual. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo los patriarcas y profetas eran guiados no solo en qué hacer, sino en cuándo hacerlo. Dios le dijo a Noé cuándo debía entrar al arca. Le indicó a Abraham cuándo debía salir de su tierra. A los israelitas les dio horarios específicos para sacrificar, para caminar, para reposar. El mismo Jesús, aunque era el Hijo de Dios, decía constantemente que su hora aún no había llegado. Eso nos demuestra que hasta el Salvador obedecía al reloj divino. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos ignorarlo nosotros en lo cotidiano? Cada cosa que hacemos tiene un eco en el mundo espiritual. Cada barrido, cada movimiento, cada palabra. Nada es neutral cuando lo haces con conciencia espiritual. ¿Y si decides barrer en un horario en el que deberías estar buscando el rostro de Dios? Puedes estar sin saberlo dispersando más que limpiando, desalojando la paz más que el polvo. En Proverbios se nos dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hoy más que nunca necesitamos sabiduría para entender los tiempos, para discernir lo invisible, para movernos con la dirección del Espíritu. Quizá todo esto te parezca exagerado si lo miras solo con los ojos del cuerpo. Pero si lo observas con ojos espirituales, verás que en cada acto cotidiano se juega una parte de tu destino. Hay hogares que no prosperan, no por falta de oración, sino por falta de orden. Hay familias que viven en tensión porque su entorno físico refleja un desajuste espiritual profundo. El orden de Dios comienza en el corazón, pero se refleja en la casa, y parte de ese orden es saber cuándo actuar y cuándo esperar. Es momento de empezar a ver tu casa como lo que verdaderamente es: una extensión del templo, un lugar de encuentro con lo divino, un santuario donde cada acción importa. Barrer no es simplemente limpiar. Es una oportunidad para honrar a Dios, para activar su presencia o para abrir espacios de confusión si se hace sin entendimiento. Que cada escoba que levantes lo hagas con discernimiento. Que cada horario que escojas esté bajo su guía. Porque no se trata de superstición, se trata de sabiduría. No se trata de miedo, sino de alineación con el Creador. Y si alguna vez te preguntaste por qué, a pesar de tus esfuerzos, no sentías paz en tu casa, tal vez la respuesta no estaba en lo que hacías, sino en cuándo lo hacías. Hoy es el momento de detenerte, reflexionar y permitir que Dios te muestre cómo traer orden divino a tu hogar, incluso en los detalles más pequeños. Porque cuando aprendes a respetar sus tiempos, Él comienza a manifestar su presencia en cada rincón. Desde la creación del mundo, la noche fue diseñada como un espacio sagrado. En el relato del Génesis, Dios establece un ritmo entre el día y la noche, separando ambos con un propósito claro. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Este versículo, aunque breve, revela un principio divino. El tiempo no es homogéneo, y no todo momento fue creado para lo mismo. La noche no es simplemente ausencia de luz. Es una franja espiritual, donde los cielos se abren de forma distinta, donde las dinámicas del alma, del cuerpo y del espíritu deben alinearse con una sensibilidad específica. Es por eso que muchas acciones que se consideran neutras
adquieren otro peso cuando se realizan en la oscuridad. El diseño de Dios para la noche nunca fue casual. Desde los tiempos antiguos, la noche ha sido una hora de revelación, de contemplación, de espera vigilante. En Marcos Jesús dice: «Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana». Esta advertencia no está desconectada del valor espiritual de la noche. Jesús no solo instruye a estar despiertos, sino a estar espiritualmente atentos. Porque en la noche, cuando los sentidos físicos se recogen, el espíritu se vuelve más receptivo. Es en la quietud del silencio nocturno donde el alma puede escuchar con mayor claridad. Pero también es el momento donde las fuerzas espirituales contrarias están más activas, intentando infiltrarse en los hogares, buscando espacios vulnerables. Barrer durante la noche es más que una elección de horario. Es un acto que puede ignorar por completo el llamado espiritual que Dios ha hecho sobre ese tiempo específico. En los Evangelios, Jesús buscaba la noche para orar, no para realizar tareas domésticas. En Lucas leemos: «En aquellos días fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios». Aquí se revela que la noche, lejos de ser una franja pasiva, es una dimensión propicia para la comunión con lo eterno. Quienes la usan para tareas físicas corren el riesgo de sustituir lo espiritual por lo mecánico. En lugar de fortalecer el espíritu en vigilia, se ocupa el tiempo en actividades que podrían haberse reservado para la luz del día, donde el cuerpo es llamado a la acción y no a la introspección. A través de toda la Escritura, la noche aparece como escenario de profundas visitaciones divinas. Dios habló a Samuel por primera vez durante la noche. En 1 de Samuel dice: «Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí». No fue durante una jornada de trabajo, ni en medio de las tareas del hogar. Fue en la calma del descanso, ambiente silencioso de la noche, donde la voz de Dios se manifestó. Esa noche no fue para barrer, para distraerse con lo terrenal. Fue para escuchar, para responder, para atender un llamado. La noche fue, es y será un territorio que Dios utiliza para tocar el corazón de los que están despiertos espiritualmente, aun cuando el cuerpo descansa. En el Nuevo Testamento también se presenta la noche como el tiempo de las señales espirituales. En Mateo, la parábola de las 10 vírgenes deja en claro que el esposo llega a medianoche y quienes no estaban preparadas no pudieron entrar. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Esta escena no es una casualidad. El clamor no se da al mediodía ni al amanecer. Se da en la noche, y solo las vírgenes sabias, las que estaban en vigilancia espiritual, pudieron responder. Aquí, la noche se vuelve un símbolo de prueba, de expectativa, de definición. Usar ese tiempo para acciones no espirituales, sin discernimiento, puede significar perder momentos clave donde Dios se manifiesta. El pueblo de Israel comprendía este principio. En la noche, mientras otros dormían, los levitas y sacerdotes hacían guardia en el templo. El Salmo nos recuerda: «Bendecid ahora a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches». Esta imagen no es poética. Es un reflejo de cómo la noche no era vista como un tiempo muerto, sino como una hora de adoración, de intercesión, de permanencia atenta ante el trono de Dios. Cada vez que se barre durante este tiempo sin sentido espiritual, se corre el riesgo de profanar una hora consagrada al Señor, convirtiendo lo sagrado en rutina, lo espiritual en superficial. Incluso en los momentos más difíciles de la historia bíblica, la noche jugó un papel clave. La liberación del pueblo de Egipto ocurrió durante la noche. En Éxodo se dice:
Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ese acto de justicia divina, esa manifestación de poder, no se dio bajo el sol, sino en la profundidad de la noche. Quienes estaban bajo la cobertura de Dios, resguardados en sus hogares, obedeciendo las instrucciones recibidas, fueron protegidos. Aquí la noche fue juicio para unos y salvación para otros. ¿Qué sucede cuando se actúa en la noche como si fuera cualquier otro momento? ¿Se está honrando ese tiempo o se lo está tratando con negligencia? La noche no es un enemigo, pero tampoco es neutra. Es un tiempo que requiere discernimiento. En el libro de Job, cuando se habla de la grandeza de Dios, se reconoce que incluso el firmamento nocturno es parte del despliegue de su gloria. Job dice: ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Este texto insinúa que la luz del día tiene una función de limpieza, de exposición, de corrección, mientras que la noche permanece como espacio donde se revelan otras dinámicas. Barrer, por tanto, debería formar parte de la jornada diurna, porque la luz revela lo que hay que quitar. En la noche, lo invisible domina, y barrer en lo invisible sin guía puede ser tan contraproducente como caminar en una habitación oscura sin lámpara. Jesús, antes de entregar su vida, eligió la noche para orar intensamente. En Getsemaní, bajo el peso de la cruz que se aproximaba, se retiró en la noche para clamar al Padre. Marcos relata: Y vinieron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En ese contexto, el mandato de Jesús no fue limpiar, organizar ni realizar ningún trabajo, fue velar. La noche no fue usada para resolver asuntos del cuerpo, sino para atender la batalla del espíritu. La noche, en manos del Hijo de Dios, se convirtió en el escenario donde se preparó la redención del mundo. Cuando se ignora este principio y se actúa como si todos los tiempos fueran iguales, se pierde la bendición contenida en el tiempo divino. En Eclesiastés se dice: El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Esta advertencia nos muestra que una vida sin discernimiento temporal puede abrir espacio al error, al cansancio espiritual y a la confusión en lo invisible. Barrer, aunque necesario, debe realizarse en el marco de este entendimiento. El acto en sí mismo no es lo que contamina, sino la falta de alineación con el tiempo correcto. Dios no creó el día y la noche por simple estética. Lo hizo para que el ser humano supiera cuándo actuar y cuándo contemplar, cuándo moverse y cuándo detenerse, cuándo moverse y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En Proverbios se habla de la instrucción divina diciendo: Cuando andes, te guiará. Cuando duermas, te guardará. Cuando despiertes, hablará contigo. Esto nos enseña que el tiempo de dormir, el tiempo de silencio nocturno, es también un espacio donde Dios actúa. Invadirlo con ruido, movimiento o actividades físicas innecesarias puede apagar esa voz que desea hablar. El hogar debe ser una extensión del orden del cielo, y parte de ese orden consiste en respetar el propósito espiritual de cada momento. Quienes desean habitar bajo el abrigo del Altísimo deben caminar en sabiduría. El Salmo afirma: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no se manifiesta cuando se vive al azar, sino cuando se honra la voluntad divina en cada área.
incluso en la manera en que se administra el tiempo en el hogar. La noche es una oportunidad para detenerse, para evaluar, para orar, para escuchar. Es un territorio espiritual que debe ser custodiado, no ocupado con tareas físicas que pueden esperar. Barrer no es pecado, pero hacerlo cuando el espíritu debe estar en alerta es una forma de insensibilidad que puede traer consecuencias no visibles de inmediato. La vigilancia no se manifiesta solo con palabras, sino con decisiones. Y elegir descansar o interceder, en lugar de moverse sin dirección, es una de ellas. Por eso, antes de tomar la escoba en horarios que Dios ha reservado para la contemplación, el creyente sabio debe detenerse y preguntarse: ¿estoy alineado con el ritmo del cielo o estoy actuando según mi propio criterio? Porque cuando se honra el tiempo que Dios ha separado, el hogar se convierte en un lugar donde su presencia puede descansar. Y no hay limpieza más poderosa que aquella que hace el Espíritu Santo cuando encuentra un corazón y un hogar dispuestos a obedecer. El acto de barrer ha sido visto durante siglos como una simple actividad doméstica, una tarea que forma parte del mantenimiento rutinario del hogar. Sin embargo, la Escritura nos muestra que muchas acciones visibles poseen un reflejo espiritual que trasciende lo físico. Nada de lo que el ser humano hace está desconectado de su dimensión espiritual, y menos aún cuando se trata de acciones relacionadas con el espacio donde mora. El hogar no es únicamente un lugar de refugio físico, es una esfera espiritual donde todo lo que se hace, se dice o se permite tiene repercusiones. Por eso, cuando se barre, no solo se limpia el polvo, también se activa un símbolo de desplazamiento, de movimiento, de transferencia. Y si no se hace con discernimiento, ese acto puede derivar en un vacío no solo visible, sino espiritual. Tomarse a la ligera. En Lucas dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esta escena no habla de una persona que descuidó la limpieza de su vida espiritual. Todo lo contrario, está barrida y adornada, pero no está habitada por lo que debía estar. El problema no fue limpiar. El error fue dejar el espacio vacío. En términos espirituales, el peligro no está en desalojar, sino en no llenar lo desalojado con la presencia de Dios. En este pasaje, barrer aparece como una figura clara de purificación. El espíritu inmundo encuentra la casa limpia, lo que indica que se hizo un trabajo inicial correcto. Sin embargo, el abandono posterior, la ausencia de ocupación espiritual, permite que el enemigo regrese con más fuerza. Esta dinámica debe hacernos reflexionar sobre cómo entendemos el acto de barrer en nuestros propios hogares. Porque cada vez que se retira algo, sea polvo físico o impureza espiritual, se crea un espacio que debe ser llenado. Y si no se llena con oración, con alabanza, con la palabra, ese vacío se convierte en una invitación para lo que no viene del cielo. En la simbología bíblica, el vacío no representa neutralidad, representa vulnerabilidad. Desde el Génesis se nos muestra que la tierra era un espacio vacío y desordenado, hasta que el Espíritu de Dios se movió sobre ella. Génesis dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Fue ese movimiento del Espíritu que transformó el vacío en plenitud, el desorden en estructura, la oscuridad en luz. Esto revela un principio eterno. El vacío por sí mismo no es bendición. El vacío necesita ser habitado por lo divino, por la voluntad de Dios. Y si no se llena con su presencia, se convierte en espacio para lo contrario.
Aplicado al contexto del hogar, este principio se vuelve aún más relevante. Cuando alguien barre su casa, está desplazando lo que ya no pertenece, lo que se acumuló, lo que está fuera de lugar. Pero si ese acto no va acompañado por una consagración del espacio, por una invitación deliberada a la presencia de Dios, el barrido se convierte solo en una operación mecánica que deja tras de sí un vacío. No basta con quitar lo visible, hay que cubrir lo invisible. No basta con limpiar, hay que llenar. No basta con mover el polvo, hay que invocar al Espíritu. Cuando alguien barre su casa, está desplazando lo que ya no pertenece, lo que se acumuló, lo que está fuera de lugar. Pero si ese acto no va acompañado por una consagración del espacio, por una invitación deliberada a la presencia de Dios, el barrido se convierte solo en una operación mecánica que deja tras de sí un vacío. No basta con quitar lo visible, hay que cubrir lo invisible. No basta con limpiar, hay que llenar. No basta con mover el polvo, hay que invocar al Espíritu. Este entendimiento no es simbólico ni decorativo, es esencial, porque el mundo espiritual opera en principios de autoridad y ocupación. Lo que no se llena con la luz será reclamado por las tinieblas. En Mateo, Jesús repite la advertencia sobre la casa desocupada, indicando que el mal no se conforma con ser expulsado. Busca regresar donde fue desalojado, si encuentra el terreno fértil para volver. Por eso, después de barrer, hay que declarar, hay que cubrir, hay que proclamar. No se trata de un ritual vacío. Se trata de alinear el espacio físico con el orden espiritual de Dios. La casa representa mucho,